principios de la anticoncepción. Algunos van a actuar principalmente a nivel de la inhibición de la ovulación. Ahí tienen que hacer recuerdo ese dibujito que hacemos, ¿no? Eje, hipotálamo, hipófisis, ovario, endometrio, estrógeno, progesterona y la retracción, positiva o negativa. También sobre la prevención de la liberación de espermatozoides, interferencia en la implantación del óvulo fertilizado, entre otros, ¿no? Cambios en el moco cervical, alteraciones del endometrio normal. El concepto. No se olviden que el concepto de salud es el estado completo de bienestar físico, mental, social, y no solo la ausencia de enfermedad, ¿no? Durante el proceso de reproducción, así como en el ejercicio de la sexualidad. La anticoncepción se analiza a partir de 3 elementos básicos. Uno, la capacidad. La capacidad, la posibilidad de las personas para reproducirse, decidir cuándo y cuántos hijos tener y poder disfrutar la relación sexual. El logro indica la reproducción depende de la supervivencia, del crecimiento y el desarrollo de un niño sano. Y la seguridad implica que el desarrollo de un embarazo y el parto pueden llevarse a cabo sin riesgo para la salud de la mujer. La sexualidad es una realidad que impregna la vida cotidiana, que perturba en la adolescencia y puede alegrar la vejez. Es fuerza positiva y enriquecedora de la vida humana. Hablar de salud sexual reproductiva es abarcar diferentes componentes. Por ejemplo, tenemos que tener la capacidad de orientar a las personas si esta paciente padece de un cáncer del aparato reproductor y de la mama. ¿Cuál será la mejor indicación para esta paciente? La salud perinatal, mortalidad materna, si tiene insuficiencia cardíaca, o perinatal del recién nacido. La sexualidad y los embarazos en la adolescencia. Las enfermedades de transmisión sexual, VIH-Sida, planificación familiar, el climaterio, la lactancia y menopausia, la esterilidad y la infertilidad. Bien, con esa introducción vamos a la clasificación de los métodos, de estos métodos, ¿no? Existen métodos temporales. Dentro de estos están los métodos naturales, métodos mecánicos, métodos de basera y métodos hormonales. Y los métodos permanentes, la oclusión tubal. Todo esto en la mujer, ¿no? Pero también puede de los varones. Naturales, mecánicos, de basera, hormonales y la vasectomía. Permanentes o definitivos. A veces viene el cliente y dice, doctor, ¿yo qué puedo hacer? O mi esposo. ¿No es cierto? Entonces hay que orientarles respecto a esto. Dentro de los métodos temporales, mencionar los métodos naturales, mecánicos, basera, hormonales. Esto es lo que dijimos, en los varones y en las mujeres, ¿no? Los métodos temporales o reversibles quirúrgicos femeninos, reversibles no quirúrgicos femeninos. Métodos naturales.
El método del ritmo o calendario, ¿no? El método de la temperatura basal se refiere a que unos, no grados, sino unos 0,2, 0,3 grados centígrados sube la temperatura durante el periodo de la ovulación, que significa riesgo de embarazo. El método de la ovulación, contar los días, el día 14 a la mitad del ciclo, mayor riesgo de embarazo. El método sintotérmico, medición de la temperatura. Método de la lactancia materna o amenorrea, el MELA. Aquí tienen que existir tres requisitos principales, ¿no? Lactancia materna exclusiva, que sea lactancia exclusiva y prolongado, y amenorrea. Dentro de los métodos anticonceptivos de barrera, los mecánicos, ¿no? Los más conocidos, el condón femenino, diafragma, capuchón. Locales, métodos químicos como la jalea, espumas, spray, etc. Y las duchas vaginales. Creo que es uno de los más usados, los anticonceptivos hormonales, ¿no? Dentro de los orales. Pueden existir combinados, solo de progestina, o también las píldoras de emergencia. También existen inyectables de acción prolongada, como el trimestral, la Depo-Provera, el más conocido, el bimensual o el mensual. Métodos hormonales, los implantes subdérmicos, ¿no? Dispositivos hormonales, liberador del levonorgestrel, anillos de silastro, anillos de progesterona y anillos vaginales combinados. De estos creo que los más usados son los subdérmicos. Dentro de los dispositivos intrauterinos existen variedades, ¿no? Pero en los hospitales lo que más común es esta, la T de cobre 380A. Teóricamente es un dispositivo, aparenta ser de plástico, tiene 380 revoluciones, vueltas de cobre en el dispositivo, ¿no? Y ahí viene 380. El Nova-T, Mirele, ¿no? Son variedades inclusive hay té de cobre o té con componente hormonal. Métodos irreversibles, quirúrgicos de esterilización, femeninos. Son la ligadura de trompas. Puede ser de intervalo, se refiere cuando está lejos del puerperio. Postparto, en el puerperio inmediato, 24 horas, 48 horas postparto puede hacerse la salpingoplastia. O posaborto. Yo creo que el más común acá es el postparto, pero también el intervalo. Dentro de las técnicas de esterilización quirúrgica femenina están las técnicas abdominales. El que más hacemos es el de Pomeroy, ¿no? El Pomeroy modificado, que se refiere a la salpingoplastia, ligadura, sección de la trompa. Existen estos otros que son variedades de salpingoplastia. Esta salpingoplastia o ligadura puede hacerse con las técnicas abdominales, ¿no? Una mini laparotomía significa una incisión de 1 o 2 centímetros
Puede ser infraumbilical, o sea, vertical, o puede ser tipo Fanespil, pero pequeñita. Puede haber técnicas vaginales, una colpotomía, una puldoscopía o con histeroscopía. La más común son estas, la mini-laparotomía. Estos son otros métodos, la antiprogestina, tecnología futura. Va a aparecer supuestamente la vacuna con su unidad beta del HCG, antígenos purificados de la zona pelúcida, que van a ser una forma de anticoncepción que actualmente no tenemos en nuestro mundo. Los anticonceptivos orales que normalmente se toman con fines anticonceptivos específicamente, generalmente son los combinados, estrógenos y progesterona. ¿No? Dentro de esos están el neocinol, ¿no? Y otras variedades que pueden existir. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Inhiben la ovulación. ¿Recuerden ese dibujito que hicimos? El ovario, principalmente en la segunda fase del ciclo, eleva los niveles de estrógenos y progesterona, y estas van a ir al hipotálamo a inhibir a la hormona liberadora de gonadotrofinas. Entonces, de esa forma es que estos anticonceptivos orales inhiben la ovulación, producen un espesamiento del moco cervical que no va a permitir que los espermatozoides ingresen, y también alteraciones endometriales. ¿Cuáles son las ventajas de estos métodos? Esto suele ser pregunta en la consulta. ¿Qué molestias puedo tener? ¿Me va a tener algún malestar? Entonces, dentro de las ventajas, y esto es importante saber para ofrecer a los pacientes, si uno conoce su producto, puede vender más fácilmente. Entonces, tiene una seguridad del 99%. Son reversibles, mejoran el ciclo menstrual, protegen contra el cáncer de ovario y del endometrio. Las desventajas: suele producir cefalea, náuseas, aumento de peso y acné, pero no en todas. ¿Quiénes no deben usar los anticonceptivos orales? Obviamente embarazadas, ya están embarazadas. Durante la lactancia. Entonces, cuando hacemos la visita médica, los internos, los médicos también tenemos la responsabilidad, la obligación de ir a orientar sobre métodos anticonceptivos a todas las mamás embarazadas. Y ahí ellas dicen, ¿qué puedo tomar entonces? ¿O qué método puedo optar? Entonces aquí tenemos que saber que estos métodos orales combinados, no durante la lactancia. No puede. Cáncer de mama actual. Fumadoras mayores de 35 años. Si existe un riesgo cardiovascular, hipertensas, 180, 110, casi crisis hipertensivas, diabetes mellitus con complicaciones vasculares, ¿no? Diabetes, síntomas neurológicos focales y sangrado vaginal inexplicado. Entonces, no en toda mujer que tiene sangrados hay que dar anticonceptivos. Primero investigar cuál es la causa y si corresponde recién medicarlas. Pero también existen píldoras anticonceptivas de solo progesterona.
¿Cuál es el mecanismo de acción? Espesamiento del moco cervical, cambios en el endometrio, inhiben parcialmente la ovulación. ¿Cuáles son las ventajas? Seguro, eficaz, especialmente las mujeres que están amamantando. Ya sé qué método dar, si es que me piden píldoras, en mujeres que dan de lactar. La fertilidad regresa inmediatamente. Las desventajas, como cualquier otro método, no protegen contra las ITS, el VIH, el SIDA. Tienen efectos secundarios comunes. ¿Cuáles son estos efectos? Sangrados intermenstruales, cambios en el estado de ánimo y sensibilidad mamaria aumentada. Las píldoras en general no causan defectos de nacimiento. Hay casos, estaba tomando píldoras y ya he estado embarazada, ahora no quiero este embarazo, ¿no? Y a veces solicitan aborto, pero no debe ser motivo de interrumpir el embarazo. No causan infertilidad, no requieren un periodo de descanso, no disminuye el deseo sexual. Los preservativos. Es el único método anticonceptivo que protege contra todas las ITS, incluido el VIH, el embarazo y el cáncer de cuello uterino, ¿no? Triple protección. Actúa como barrera física. Las ventajas son métodos seguros, fáciles de obtener, no tiene efectos secundarios. El condón femenino, el poliuretano, etcétera, etcétera. Las ventajas: es un método controlado por la mujer, ofrecen protección más frecuente, más fuerte que el látex. Las desventajas es la dificultad de inserción y la estética. Los dispositivos intrauterinos. Té de cobre 380A es el más común, que contiene cobre, es el más usado y su eficacia dura hasta 10 años después de la inserción. 10 años, pero se recomienda el cambio a los 8 años. Hay mamás que me han dicho solo para 5, me han dicho solo para 2, ¿no? Pero tenemos que saber que esto es así. 10 años y se recomienda a los 8 años. ¿Alguien se acuerda del mecanismo de acción de la T de cobre? ¿No está la Mariana? A ella le gusta hablar. ¿Mariana? No me acuerdo. ¿Alguien se acuerda? ¿Lucía? O cobre mata o espermatozoide. ¿Ah? Cobre mata o espermatozoide de cobre. Los elimina. Lucas. Ahí interviene el proceso reproductor antes que el huevo llegue a la cavidad uterina. Bien, este método Es lo que saca la cola del espermatozoide. Bien, este método era un método no muy controvertido, porque la Iglesia Católica se oponía al uso de esto, porque argumentaban de que era abortífero, producían microabortos. Lo que hacen los dispositivos son generar un medio ambiente hostil que no permite la implantación. O sea, la fecundación ha ocurrido aquí, pero viene al endometrio y encuentra un medio no adecuado para su implantación. Por tanto, cae y no se implanta.
Entonces, ese es el mecanismo de acción. Interfiere con el proceso reproductor antes que el óvulo llegue a la cavidad uterina. Afecta la viabilidad, la motilidad del espermatozoide. Pero más que todo es que genera un medio hostil en el endometrio, inflamatorio, inadecuado para la implantación. Dentro de las ventajas es eficaz, fácil de usar, la fertilidad regresa pronto. Pero a veces no es tanto así. La experiencia nos ha mostrado que se producen DIUs traslocales. Hemos encontrado té de cobres en el intestino. Hemos encontrado té de cobres implantado, metido en el miometrio, ¿no? Generando abdomen agudo. O a veces se sale. Desventajas. O puede haber inclusive embarazos con la telecosis. Puede causar dolor, molestias durante el proceso de inserción y extracción. Puede expulsarse. No protege contra las ETS, VIH. De hecho, los efectos secundarios, dolor o calambre durante la menstruación, sangrado menstrual prolongado, profuso. Contraindicaciones, obviamente embarazo, ¿no? Infecciones después de un parto, aborto, sangrado vaginal inexplicado, cáncer de cuello uterino, endometrio del ovario, enfermedad pélvica inflamatoria actual o en los últimos 3 meses y cavidad uterina malformada. Por ejemplo, un útero bidelfo, un bicornio, estaría contraindicado. Dentro de los métodos anticonceptivos, los inyectables combinados, la mesijina,